La semana pasada, ¿se acuerdan qué es lo que estudiamos? Muy bien. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Algo fundamental ahí que encontramos. Muy bien. Desear la leche espiritual no adulterada. Exactamente. Pero antes de eso, vamos al versículo 1 para repasar simplemente lo que Alberto nos estuvo compartiendo la semana pasada. Exactamente. Dice así, capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Aquí puede entenderse como difamación a otras personas, palabrerías. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y hoy vamos a entrar en el versículo 4. Pero aquí encontramos al apóstol Pedro exhortándonos hacia desechar, ¿no? Que es lo que estudiamos la semana pasada. ¿Qué implica esto? Que nosotros los cristianos, viendo el contexto anterior, Dios nos está hablando a través de Pedro acerca de la vida de santidad, ¿no? Porque Dios es santo, nosotros debemos ser santos y debemos vivir de esta manera digna del Evangelio, de esta manera digna como el Señor manda, aún en este mundo lleno de pecado, ¿no? Entonces ahora nos decía que debemos desechar esa malicia, ese engaño, esa hipocresía, esas envidias y todas las distracciones. Pero también nos mandó algo el Señor aquí, que es que debemos desear como un niño recién nacido desea la leche espiritual no adulterada. A veces leemos leche espiritual y creemos que no es algo contundente porque lo relacionamos cuando el apóstol Pablo dice que deben dejar ahora la leche y empezar a comer alimentos sólidos. ¿Se acuerdan de eso? Pero aquí Pedro no está haciendo la misma analogía que hace Pablo. Lo que está expresando es que así como un niño desea fervientemente la leche, y los padres lo saben bien, que cuando el niño tiene hambre, comienza a llorar y a llorar y a llorar y no hay manera de calmarlo, a menos que la madre lo agarre y le dé la leche materna, o que el padre también se levante y le pueda dar una mamadera con una buena leche que el bebé necesita. Pero el bebé va a desear y anhelar esa leche espiritual. Así nosotros los creyentes, los que hemos creído en Dios, los que hemos nacido de Dios, nacido de nuevo, deseamos, tenemos que desear esta leche espiritual que es la palabra de Dios, con un fuerte anhelo, un fuerte deseo, una gran necesidad debe haber en nuestro corazón. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo, bienaventurados, ¿quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia. Van a ser dichosos, afortunados, porque ellos van a ser saciados, dice el Señor. Así que Dios nos dijo que debemos desecharnos de toda esta malicia, pero nosotros debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual. Sí, tráeme. Ahí me preguntaban si me traían agua. Versículo 4, vamos ahora, que es lo que nos corresponde en esta noche estudiar en su palabra. Acompáñenme. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Ahora Pablo va a citar Isaías capítulo 28, versículo 16. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Muchas gracias. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer.
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hasta ahí nomás en la lectura de la palabra de Dios por hoy. Como ustedes saben, el domingo que viene seguiremos estudiando y así domingo tras domingo en esta preciosa carta del apóstol Pedro. Acompáñenme en oración a nuestro gran Dios. Dios soberano y eterno, aquí estamos, temerosos de ti y deseosos de tu palabra. Oh Señor, si tú no hablas, no tiene sentido. Señor, si nuestros oídos no son abiertos, no tiene sentido. Si nuestras vidas no son cambiadas, en vano vinimos y en vano vivimos. Señor, cámbianos, transfórmanos hacia la imagen de Cristo para parecernos cada día más. Señor, algo tan simple como desear la leche espiritual, desear tu palabra, desear las enseñanzas que provienen de ti. Que así sea nuestro corazón en esta noche y en nuestra vida, que eso se vea marcado en cada vida, Señor, que deseamos y ansiamos tu palabra. Señor, háblanos, habla a tu pueblo, porque aquí estamos reunidos para escucharte. Te hemos adorado y exaltado porque eres digno. Y ahora, Señor, queremos también adorarte y exaltarte al ir exponiendo y escuchando tu palabra. Señor, te necesitamos. Te pido que nos llenes de tu Espíritu Santo y hables hoy. Esto te lo pido en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Bien, aquí encontramos al apóstol Pedro haciendo una analogía. Entonces el otro día nos usaba la metáfora de un niño recién nacido deseando la leche espiritual. Pero ahora el apóstol nos va a meter en el mundo de la construcción, hablando acerca de que hay una piedra principal angular, una piedra sobre la cual va a ser edificado todo un edificio. Pero esta piedra tiene una particularidad, que está viva. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Así que contaba un comentarista a modo de ilustración que cuando era niño recordaba que en su terreno estaba medio inclinado, entonces uno de los albañiles, uno de los constructores, comenzó a edificar las paredes y las hizo muy altas, pero muy altas, y dijo, bueno, con esto sí se va a poder contener todo lo demás, la demás construcción y va a estar todo bien firme. Pero ¿qué pasó? Luego vinieron grandes tormentas y vientos fuertes y el terreno, como estaba inclinado y no estaba bien cimentado, comenzó a ceder. ¿Y qué pasó con la pared? Se desplomó completamente. Por lo tanto, como ustedes saben, o más saben los que se dedican a esto, si no hay un buen cimiento, todo el edificio se va a caer, ¿no? Si la base es pequeña y el edificio se hace demasiado alto, va a llegar un momento que se va a derrumbar. Por lo tanto, en construcción sabemos y tenemos claramente de que la base debe ser bien grande, firme y debe haber un buen cimiento. Ustedes lo saben también en sus casas, ¿no? Cuando el cimiento no está bien hecho, en Ituzaingó, por ejemplo, que hay mucho movimiento, que se empiezan a rajar todas las paredes. Dios nos guarde de que no se te caiga ninguna pared o de que no dañe a alguien, ¿no? Como ha pasado en muchos lugares. Pero uno tiene la prudencia de hacer un buen cimiento para luego poder construir tranquilamente una buena estructura. Ahora, para el creyente, el gran fundamento y la piedra angular, la piedra principal, es Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro lo menciona diciendo que Él es piedra viva. Fíjense que el apóstol Pedro siempre está hablando de vida, de que está vivo. Fíjense en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pedro nos habla de que en Jesucristo tenemos una esperanza viva. En el versículo 23 del capítulo 1 también encontramos que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos una esperanza viva en Jesucristo. La palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Y ahora el apóstol Pedro viene a decirnos que Jesús es la piedra viva. La piedra viva. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿O qué quiere decir que una piedra está viva? Porque parece contrario, ¿no? La piedra justamente no tiene vida.
Si fuese un árbol, decimos que tenía vida. Si fuese una planta, tiene vida. Pero una piedra no tiene vida. Ahora, como dije antes, el apóstol está usando esta metáfora para hablarnos de Cristo como una piedra, como una roca, citando a Isaías capítulo 28. Pero dice que está viva. Ahora, como todos nosotros sabemos, el Señor Jesucristo murió y resucitó. El Señor Jesucristo es el dueño de la vida. Él la deja, Él la toma. Jesucristo no solamente que toma su vida cuando Él quiere, no solamente que Él resucita de entre los muertos, no solamente que Él triunfa sobre la muerte, sino que también Él es espíritu vivificante, dice el apóstol Pablo en 1 Pedro capítulo 15, en 1 Corintios capítulo 15. Dice que el viejo Adán trajo el pecado y por ende la muerte. Ahora, el nuevo Adán, que es Cristo, es espíritu vivificante. Es decir, que aquellos que están en Cristo reciben vida. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo de sí mismo? De cierto os digo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. También Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, en Juan capítulo 14, versículo 6. Pero también Jesús, cuando vino en su ministerio, se encontró con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan que le dijo? Que si tenía sed, que le pidiera a Jesús que Él le daría agua viva. Exactamente. Y luego en Juan capítulo 6 encontramos a Jesús presentándose como el pan de vida. Así que encontramos innumerables de argumentos demostrándonos que Cristo Jesús es el dueño de la vida, es el dador de vida y que Él está vivo, ha resucitado y es aquel que puede darte vida. Así que Pedro dice, piedra viva llama a Jesús. Hace un pequeño paréntesis rápido, dice, desechada ciertamente por los hombres. Y luego en el capítulo 6 lo va a retomar. Así que después lo vamos a retomar. Dice, mas para Dios, escogida y preciosa. Esta piedra viva y preciosa que es Cristo Jesús, el Señor, el Mesías, es escogida y preciosa para Dios. Cuando Jesús comenzó su ministerio y se bautizó, ¿recuerdan? Enseguida se escuchó una gran voz del cielo, del Padre, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Era Dios complaciéndose de su Hijo Jesucristo. Para Dios, Cristo es escogido y precioso. Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo que Cristo, Jesús, el Mesías prometido, se entregara en aquella cruz. Jesús, Dios eligió a Jesucristo, a su Hijo, perfecto y santo, para que entregara su vida en la cruz por los pecadores, por los perdidos, por su pueblo, por nosotros, por la iglesia de Dios. Así que Él es escogido, Él es precioso, Él es hermoso entre muchos, o entre todos, mejor dicho. Esta piedra es preciosa. Aquí la palabra tiene que ver justamente con las piedras preciosas. Es una piedra especial, única, sobresaliente, brillosa, resplandeciente. Este es Cristo el Señor para nosotros. Ahora, entonces estamos viendo como primer punto que Cristo es la piedra fundamental, el cimiento, y vemos que Cristo es una piedra viva, escogida por Dios y preciosa. Pero también aquí en el texto vemos que fue desechada. Hay alguien que desechó a esta piedra preciosa. Fueron muchos los que la desecharon. ¿Quiénes fueron? Aquí la palabra desechada no habla simplemente de que no la tuvieron en cuenta o que se deshicieron de ella, sino que habla de que la probaron, de que la examinaron. Como una persona que debe probar si algo funciona, no sé, en una fábrica pasa un componente, entonces agarra ese componente, lo prueba para ver si funciona, si no funciona, lo tira. Bueno, algo así es lo que hicieron estos líderes religiosos y los fariseos que lo desecharon. El querido pueblo de Israel, desechando a Jesucristo, el Mesías prometido. ¿Por qué? Ellos lo examinaron, pero lo examinaron mal.
lo examinaron con su corazón entenebrecido, lo examinaron con su pensamiento entenebrecido. Ellos hicieron una idea del Mesías que no era la que se encontraba en los profetas, en la palabra de Dios. Ellos pensaban que este Mesías iba a venir a ser un libertador político. Ellos pensaban que este Mesías iba a venir a libertarlos de Roma. Ellos pensaron que este libertador venía a traerles la libertad y a devolverles la tierra prometida solo para ellos. Pero no solo por esto lo desecharon. La palabra de Dios nos muestra que también estos líderes religiosos desecharon a Jesús porque Jesús los confrontaba. Porque Jesús les mostraba que todo su sistema religioso no servía para nada. Porque cuando ellos parecían hermosos, preciosos en aspecto externo, por sus buenas obras, por lo que hacían, por lo que ayudaban, por lo que diezmaban, Jesús miraba su corazón. Y les demostraba y los confrontaba en innumerables de veces con su corazón. Así que ellos fueron rechazados. El Señor le tuvo que decir hipócritas, sepulcros blanqueados, lo vimos la semana pasada. Así que el Señor siempre estuvo confrontándolos durante todo su ministerio y llamándolos al arrepentimiento. Pero ellos lo desecharon. Desecharon a Cristo. Desecharon la piedra principal, la piedra angular. Y si vos desechás a la piedra principal que es Cristo, ciertamente morirás para siempre en el infierno. Si el pueblo de Israel desecha a Cristo Jesús el Mesías, ciertamente será condenado a la desolación y a la separación del Señor Dios Padre. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido que Cristo sea la piedra angular. Y si no estás en Cristo, no estás en nada. Como cuando el Señor dijo, ¿se acuerdan? Que al que oye sus palabras y las hace, lo comparará a un hombre prudente, ¿no? Que edificó su casa sobre la roca y no sobre la arena. Porque si alguien edifica su casa sobre la arena, ¿qué pasa? Si vos haces un edificio sobre la arena, recuerdan cuando fuimos de campamento, la arena es blanda, entonces vos haces el edificio ahí, ¿qué pasa? Viene el agua y enseguida se mueve todo y toda la estructura se cae. No se puede construir sobre la arena. Entonces el Señor dice, tenés que edificar sobre la roca. Porque cuando vengan los vientos, cuando vengan las tormentas, cuando vengan los problemas, cuando venga la tristeza, cuando venga la crisis, vos estarás firme en la roca que es Cristo. Así que si vos no estás anclado en la roca que es Jesucristo, ciertamente cuando venga la tormenta vas a perecer, te vas a perder, te vas a frustrar, te vas a desanimar. Pero no solo eso, sino que si morís sin la roca que es Cristo, sin estar en el fundamento correcto, te vas a ir al infierno. Es duro, es triste, pero es la realidad. Y lo decimos para justamente llamarte al arrepentimiento y para que te examines para ver si estás en Cristo, si estás edificando tu vida en el Señor Jesucristo, la piedra viva escogida por Dios, la roca eterna. Así que fue desechada. Y hoy en día esta piedra es desechada por muchos. Fíjense que lamentablemente durante todos estos años, cuando yo era chico también, pero cada día se ve más, Cristo fue desechado por los hombres. Y no solamente por el sistema religioso judío, no solamente por el pueblo de Israel, sino que fue desechado por todos, excepto por los cristianos que creen en Él y le siguen como nosotros. Pero han decidido sacar a Jesús, sacar a Dios de las escuelas. Han decidido sacar a Dios del sistema político, del liderazgo de la nación. Y vemos lo que tenemos hoy. El jueves Gerardo nos compartía acerca de la maldad de los hombres, de cómo va creciendo cada día más y cómo la inmoralidad se está expandiendo. Y hoy nosotros, el 4 de agosto, estaremos yendo al obelisco. ¿Para qué? Para ir en contra de esta ley de despenalización del aborto. Miren hasta dónde llegamos. Cuando vos te alejás, cuando desechás a Cristo, eso es lo que pasa. La mente cada vez es peor, la mente de los hombres. Las leyes, matrimonio igualitario,
despenalización del aborto, ideología de género que quieren inculcarles a nuestros hijos. Cuando vos desechás a Cristo, todo se viene hacia abajo. Miren, por ejemplo, imagínense un arco, no un arco de fútbol, sino un arco, ¿sí? Hago la figura para que la puedan entender, de rocas, de piedras. Este arco se va haciendo así y se va uniendo y se une acá arriba. Si esta piedra es la principal, la que está uniendo las dos columnas, ¿no? Que las dos se unen ahí, con una piedra. Si sacás esta piedra, ¿qué pasa? Todo se viene abajo, porque esa es la piedra angular, esa es la piedra principal. Por lo tanto, si vos sacás a Cristo, todo se viene abajo. Así es en tu vida también. Mira, vos podés decir, yo soy religioso, yo vengo, no sé, todos los domingos a la iglesia, yo hago esto, hago lo otro, hago aquello. Pero si vos realmente no tenés una relación personal con el Señor Jesucristo, que es la piedra principal, todo se va a venir abajo. Todo en tu vida. Tus amistades, tu matrimonio, tu estudio, todo lo que vos puedas hacer. Si Cristo no está ahí gobernando, reinando, y si Él no está como piedra principal, ciertamente todo se va a venir abajo. Ciertamente vas a fracasar. Así que Cristo es la piedra principal y debes estar en Él. La han desechado muchos. Vos no la deseches. Tenés la oportunidad. Estás acá, escuchando. No deseches a Cristo. Para los más jóvenes, para los niños, desde hoy, busquen al Señor Jesucristo mientras pueda ser hallado. Busquen al Señor Jesucristo mientras tengas tu juventud. De eso nos exhorta Eclesiastés capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días más malos y complicados, ¿no? Y tal vez luego te arrepientas por haber decidido tan mal en la vida. Y si partís de este mundo sin Cristo, te vas a arrepentir eternamente, lamentablemente. Así que hoy hay que buscar a Cristo, porque Él es la piedra principal. No es venir a la iglesia, no es hacer cosas, porque no hay nada que vos y yo podamos hacer, sino que es confiar plenamente en Cristo como la piedra principal. Confía en Él, buscale al Señor. En el versículo 6 dijimos que citaba a Isaías capítulo 28, versículo 16, y dice, he aquí, pongo en Sión la piedra principal, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. El que está en Cristo no será avergonzado. Y la vida eterna y las glorias celestiales están aguardadas para Él. Pero encontramos luego en el versículo 8 que el que no cree, el que desprecia la piedra principal y tropieza con Cristo, va a caer. Y va a caer para siempre. Tropezará con Él. Ahora, ¿por qué tropezaron? Miren, dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Ahí está la clave. Si vos le decís hoy a una persona, che, mirá, si hoy morís, ¿no querés ir al cielo? ¿Qué te va a decir? Que sí, todos quieren ir al cielo. Si vos le decís, mirá, si vos venís a mi iglesia vas a recibir un gran milagro. Y van a venir corriendo. Mirá, si vos seguís a Jesús vas a tener muchas bendiciones. Y claro, van a venir un año, unos meses, y cuando todas esas bendiciones no se cumplan se van a ir, porque les estaríamos mintiendo. La gente quisiera creer en Jesús, pero ¿qué pasa? Cuando se exponen a la palabra de Dios, cuando escuchan lo que Jesús enseñó, ¿qué pasa? No, yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero seguir en mis deleites, en mis tentaciones, en mis pecados, en mis malos hábitos, en mi cigarrillo, en mi alcohol, en mi pornografía. Yo quiero seguir en todas esas cosas que a mi carne le gustan.
Claro, cuando Dios te confronta con su palabra, cuando escuchás el Evangelio de Cristo, cuando escuchás la enseñanza, lo que Dios demanda de los hombres, y claro, todos lo desechan. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel también. Tropezaron cuando escucharon las enseñanzas de Cristo, porque Él apuntaba a su corazón, como dijimos antes, mostrándole que no era cuestión de hacer y hacer, no era cuestión de cumplir la ley, porque nadie puede lograrla, cumplir a la perfección. Es cuestión del corazón, un corazón entregado para el Señor. Punto 2. El creyente como piedra viva. Ahora vamos a ver en el capítulo 5, en el versículo 5. Así que Él es la piedra viva. El apóstol Pablo también en Efesios capítulo 2, versículo 20, utiliza esta analogía y dice que los creyentes estamos fundamentados en la enseñanza de los apóstoles y profetas y siendo la principal piedra del ángulo de la construcción, Jesucristo, y en Él somos edificados todos. Eso dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pedro dice algo similar. Cristo es la piedra viva y en Él tenemos que ser edificados. Y ahora que estamos en la piedra viva, somos piedras vivas. Vosotros, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Miren, aquí el apóstol Pedro nos muestra que todos los creyentes genuinos, que hemos creído en Cristo Jesús, que hubo un arrepentimiento en nuestra vida por nuestro pecado y que nos hemos sentido muertos de tanto pecado y hemos mirado a Cristo Jesús, hemos nacido de nuevo porque sabíamos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dimos cuenta y Él nos ha hecho nacer de nuevo. Todos nosotros somos piedras vivas, amado. Somos piedras vivas porque estamos en la piedra viva. Dijimos que Él era espíritu vivificante, por lo tanto Él puede dar vida. Así que si estás en Cristo, sos una piedra viva. Ahora, como piedra viva que sos, Él te dice ser edificados. Tenemos que ser edificados, haciendo un edificio, ¿como qué? ¿Qué edificio? Una casa espiritual y un sacerdocio santo. Debemos hacer un edificio, formamos un edificio como piedras vivas, una sobre otra, una al lado de otra, sobre la principal piedra angular y la piedra viva, que es Cristo, y allí se va conformando todo este edificio. También encontramos en otra parte de la Escritura el apóstol Pablo hablando también de un cuerpo vivo, ¿no? Que con todos sus miembros unidos entre sí, cada uno tiene una actividad, pero todos pertenecemos al mismo cuerpo. Bueno, son diferentes analogías que están usando los apóstoles, pero aquí Pedro nos habla de la piedra angular y nosotros sobre estas piedras. Entonces no hay manera de que se caiga, sea tormenta que venga, no seremos movidos y somos piedras vivas edificados en Él. Ahora, ¿qué nos dice el Señor? Versículo 4. Acercándoos a Él. Entonces, vos que sos piedra viva, nosotros que somos piedras vivas, el Señor nos manda a acercarnos a Él. Mira, para poder desechar la malicia, los pecados que antes vimos la semana pasada en el versículo 1, para poder desear la leche espiritual, no adulterada y preciosa, debes acercarte al Señor, debes acercarte a Él. Amado, ¿cómo estás en la intimidad con el Señor Jesucristo? Mira, no hablo de, como dije antes, no hablamos de religiosidad, no hablamos de comportarte de una manera tal, no hablamos de cierta vestimenta, no hablamos de cierta asistencia a la iglesia, sino de lo que estamos hablando aquí, o mejor dicho, de lo que está hablando el apóstol, es acerca de, la palabra aquí acercarse habla de intimidad, de comunión, de una búsqueda continua, dice, una búsqueda continua de Él, un acercarse a Dios, un acercarse al Señor, que es la piedra viva, que Él está vivo, es un acercarse íntimo al Señor, buscándolo diariamente, todos los días de tu vida. Hermano, ¿cómo estás con esto? Porque esto es la clave para la vida cristiana. Porque aprender a ser cristianos aprendemos fácil.
aprender a ser cristianos, podemos aprenderlo fácilmente. Miramos cómo se mueven, miramos qué piensan, miramos qué hacer y lo aprendemos, lo hacemos. Ahora, ¿cómo estás vos en tu intimidad con tu Maestro, con tu Señor? Recuerda siempre las demandas de nuestro Señor. Él dijo claramente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. El que me conoce, el que me busca y al que yo conozco, dice Jesús, y hace mis obras, el que permanece en mí, el que lleva fruto, el que me busca. Como ese siervo, ¿no? Dice el salmista, que brama por las corrientes de las aguas, porque tiene sed, porque anhela, como yo también tengo sed ahora. Pero tiene una búsqueda incesante, ¿no? Por el agua. Como nosotros debemos tener una búsqueda, una sed por la palabra de Dios. Acércate al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él dice, vengan a mí, todos los que están trabajados, cargados, que yo los haré descansar. Pero venía a Cristo genuinamente, venía a Cristo de verdad. Venía a Cristo no para jugar. Venía a Cristo y exponete a su persona, a sus demandas, a su palabra. Porque ciertamente vas a ser edificado, transformado, moldeado, tal vez exhortado. Pero esa exhortación va a ser con amor para restaurarte. Pero ¿cómo estás en la intimidad, hermano? ¿Cómo estás? ¿Te estás acercando al Señor? ¿Estás allí buscando tu Biblia, amando la palabra de Dios, leyendo los versículos? ¿No lo entendés? Pidiendo ayuda, buscando otras versiones, agarrando tu platita y comprándote un comentario, escuchando buenos sermones, tomando nota, preguntándole a tus líderes. ¿Estás buscando el consejo de parte del Señor en la intimidad? ¿Estás diciéndole, Señor, examíname, estoy así con mi pecado, quiero cambiar, quiero que tú me transformes? Acércate al Señor de verdad, porque Él está vivo, Él es real y Él es personal. Juan capítulo 15, todos seguramente lo leyeron por el Día del Amigo. Él te llama amigo. Él te llama amigo y te dice, vos hacés lo que yo mando. Vos sos mi amigo. Yo te voy a ayudar a entender. Porque Jesús quiere que camines con Él, al lado de Él. Las demandas de Cristo son así. Ven y sígueme. No es, yo creí un día. No. Porque crees, le amás, le seguís, le buscás. ¿Estás buscando al Señor? ¿Estás buscando su presencia, su palabra? Ser edificados. Estamos siendo edificados como una casa espiritual. Miren, como ustedes saben, en la antigüedad el Señor habitaba en el templo, ¿no? En el templo que había sido construido. Un templo precioso, tremendo, ¿no? Y buscaban, y allí el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sacrificios y entraba al lugar santísimo. Pero luego, ¿qué pasó? El Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y el velo del templo se rasgó. Y el Señor ha decidido que nosotros, vos y yo, los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, seamos su casa espiritual. En Gálatas vemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué implica esto? ¿Qué quiere decir? Que Dios habita en tu corazón, que Dios habita en tu vida. A los que han nacido de nuevo, los que se han arrepentido de sus pecados, Cristo Jesús habita en vos. Por lo tanto, ahora eres templo del Espíritu Santo. Y así cada uno de nosotros que conformamos este cuerpo, somos templo del Espíritu Santo y el Señor habita en nosotros, amados. Es tremendo lo que implica esto. El Espíritu Santo de Dios habita en medio de su pueblo. El Espíritu Santo de Dios no va y viene. El Espíritu Santo de Dios no es un bautismo que podés lograr o alcanzar. El Espíritu Santo viene cuando el creyente se convierte al Señor Jesucristo una vez y para siempre. No se va. ¿Se entristece? Sí. Pero no se va de tu vida. Así que el Espíritu Santo que habita en vos está allí. Y Dios mora en los creyentes. Dios mora con su pueblo. Somos casa espiritual.
pero también somos sacerdocio santo, dice, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, que no solo somos el lugar donde habita el Señor, vos, con tus flaquezas, con tus debilidades, pero con un corazón contrito y humillado delante del Señor, el Señor habita en tu corazón. Somos también sacerdotes, sacerdocio santo para el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer e interceder, hacer sacrificios espirituales, está diciendo Pedro, como sacerdocio santo. En la antigüedad los sacerdotes eran elegidos, escogidos por Dios, separados, apartados, preparados, purificados. Así también el Señor Jesucristo ha elegido un pueblo, ha elegido personas, las ha apartado para sí. Iglesia, ¿qué quiere decir? Eclesia, los llamados afuera, los separados, esos somos nosotros. Así que el Señor nos ha separado, como a esos sacerdotes en la antigüedad, para una tarea preciosa. Y es la administración de sus glorias eternas, la administración de su palabra, el disfrute y los deleites del pueblo de Dios, todos juntos, buscando al Señor y administrando sus verdades y alabando al Señor y dando a conocer su nombre. Como casa espiritual somos edificados y somos edificados como sacerdocios santos, sacerdocio santo, sacerdotes santos para el Señor, apartados para Él. Bien, entonces, ¿para qué somos sacerdotes santos? Para presentar sacrificios espirituales. En el versículo 5 ya estamos terminando. Para presentar sacrificios espirituales. ¿Qué son los sacrificios espirituales? Veamos el primero. Lo primero que demanda Dios de cada uno de nosotros es el corazón. Un corazón contrito y humillado. El Salmo 51, versículo 17, vamos a buscarlo. Así lo subrayás, si no lo tenés subrayado, pero seguramente sí. Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El primer sacrificio que Dios demanda de vos es tu corazón. Es tu corazón, un corazón contrito y humillado delante del Señor. Es decir, Señor, acá estoy, pecador, solo no puedo, no sé qué hacer, 20 años de creyente, 30 años de creyente, pero Señor, mi corazón está abierto para vos, corrígeme, háblame, transfórmame. Quiero menguar para que crezcas tú, quiero que me hagas como tú, y no tanto dame, saname, curame, dame, sino que es un corazón, un creyente que está en la búsqueda plena del Señor, que no se conforma y va queriendo ser cada día más parecido a Cristo y comete pecado y dice no puede ser, y acude al Señor y entrega su pecado y le dice Señor, cambiame, arrancame este pecado. Y no es una persona que está perseverando en ese pecado, perseverando en esa raíz de amargura, perseverando en esa falta de perdón, perseverando en esa malicia, perseverando en ese vicio, perseverando en pornografía. No, es alguien que está luchando contra todo eso. Es alguien que se está despojando, lo vimos el otro día. Es alguien que está de rodillas delante del Señor. Como otra vez el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran por su pecado. Así que el Señor, el sacrificio que quiere es tu corazón. Un corazón contrito, triste, angustiado por el pecado, humillado delante del Señor. En 1 Samuel 15:22 tenemos un ejemplo de esto también. ¿Se acuerdan cuando Saúl estaba apurado y quiso ofrecer los sacrificios? Bueno, no solamente que él ofreció los sacrificios que no le correspondía hacer a él, porque eso lo tenía que hacer un sacerdote, en este caso Samuel, sino que también Saúl había desobedecido las palabras de Dios. Entonces, en el capítulo 15 de 1 Samuel, búsquenlo si quieren.
Carly, ¿podés leerlo? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Gracias. El obedecer y el prestar atención es mucho mejor y más importante que los sacrificios. Tiene que ver con todo lo que estábamos hablando antes. No es tanto lo que vos vas a hacer, no es tanto lo que vos puedas hacer, mejor dicho, no podés hacer nada. Lo importante es dónde está tu corazón y cómo estás en tu obediencia hacia el Señor. Ahora, claro, ¿me escuchás ahí? Porque yo te digo la obediencia al Señor y es re general. Entonces vos estás ahí sentado tranquilo y decís, bueno, ¿a qué hora terminará? Pero esta obediencia al Señor implica todo en tu vida, amado. Esta obediencia al Señor implica todo sobre tu vida. Como hijo, como miembro de iglesia, como padre, obedecer al Señor para criar a tus hijos en amonestación del Señor, esforzándote por ellos, sacrificándote por ellos. Obedecer al Señor como hijo para honrar a tu padre y a tu madre, aunque cueste obedecerlos. Obedecer al Señor cuando te dice sometete a tu marido, aunque tu marido no sea el mejor del mundo. Obedecer al Señor cuando el Señor te dice amá a tu esposa. Y ese amor tiene que ser un amor sacrificial como el de Cristo por su iglesia. ¿Cómo estamos con esto? Porque está bueno venir a la iglesia, está bueno cantar las alabanzas, está buenísimo todo lo que hacemos. Fuimos ayer al Hogar El Alba y estuvo espectacular y servimos al Señor. Y lo vamos a seguir haciendo. Gloria a Dios por eso. Pero tu corazón, en la intimidad, ¿estás obedeciendo al Señor? Es lo único que Él quiere. Obediencia. Humildad y obediencia. ¿De qué sirve ganar el mundo y perderse? Un corazón perdido. Sí, yo sirvo acá, sirvo allá, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquello. ¿Y tus hijos? ¿Están amando al Señor? ¿Están en el camino del Señor? Sí, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Y cómo estás con el Señor? Otro sacrificio, vamos rápido, otro sacrificio espiritual que nosotros como sacerdocio santo debemos hacer está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Ustedes lo saben. ¿Cuál es? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestra adoración para el Señor. Como sacerdote, vos adorás al Señor. ¿Y cómo adorás al Señor? Entregando tu cuerpo, tu vida entera para el Señor. Tus manos, tus ojos, tu mente, todo lo pones al servicio del Señor. Lo guardás en santidad, luchando contra tu propio cuerpo, porque a veces cuesta, luchás contra tu propio cuerpo, lo pones en servidumbre, lo llevas cautivo a los pies del Señor Jesucristo continuamente, porque cuesta, pero entregás tu cuerpo como un sacrificio vivo. Entonces tu corazón, tu cuerpo, tu vida, tu mente. En el versículo 2 de Romanos capítulo 12 dice que debemos transformar nuestra mente por medio de la renovación del entendimiento a través de la palabra de Dios y no conformarnos a este siglo, no vivir como este mundo. Así que ese es nuestro sacrificio para el Señor como sacerdotes espirituales, el corazón contrito y humillado y entregar nuestro cuerpo para el Señor. Todo lo que haces y todo lo que hagas para el Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 15. En Hebreos capítulo 13, versículo 15 encontramos otro sacrificio espiritual. ¿Lo encontraron? Aquí lo tenemos.
Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cómo está tu boca, hermano? Cuando venimos acá, obvio, cantamos, alabamos, adoramos y cantamos esas hermosas canciones y escuchamos la palabra de Dios y luego la compartimos tal vez, pero ¿cómo estás vos en la vida diaria? ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo es tu forma de hablar? Tu forma de hablar es un fruto de labios que confiesa el nombre del Señor continuamente. Gloria a Dios, pero no ese gloria a Dios falso o lai o frío, sino que es un gloria a Dios por mi vida, porque me permitió esto, porque me dio esto, fue el Señor, esto viene del Señor, si Dios quiere podré hacer esto, si Dios me lo permite, y está el Señor, pero no como vana palabrería, sino como entendiendo que todo proviene de Él, y mis labios lo confiesan, y entonces estoy en el trabajo y alguien dice algo y tengo la oportunidad de predicar y confieso que el Señor es bueno, que su diseño es perfecto, y hablo acerca de Él. Y alguien me pregunta algo y entonces aprovecho para predicar el Evangelio, o con mi boca estoy continuamente hablando cosas negativas, hablando cosas feas, hablando en doble sentido, hablando cosas vanas o difamando, como lo vimos la semana pasada, o chismeando por ahí, o usando mi lengua para hablar mal de otro. Un sacrificio espiritual aceptable a Dios es el sacrificio de los labios que confiesan el nombre del Señor y le adoran. Y le adoran. Hebreos 13, 16, lo tenemos ahí. Y de hacer el bien, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Otro sacrificio espiritual para el Señor son las buenas obras, la ayuda mutua. Lo que vos puedas hacer por otros, empezando principalmente por los de la familia de la fe, dice el apóstol. Principalmente empezando por casa, porque de vuelta, a veces es fácil ser bueno con los hermanos de la iglesia. Es fácil ser bueno con aquel que está tirado bajo un puente. Pero ¿sos bueno con tu esposo? ¿Sos bueno con tu esposa? ¿Sos bueno con tus hijos? Principalmente a los de la familia y a los de la familia de la fe. Luego sí, obvio, fuimos llamados a hacer sal y luz, a ayudar, a dar buenas obras, sacrificio de tus posesiones también. ¿Qué estás haciendo con tu dinero? ¿Qué estás haciendo con tus bienes? ¿Qué estás haciendo con tus planes, con tu estudio, con todo lo que estás planeando? ¿Es todo para el Señor? ¿Es un sacrificio espiritual para el Señor? Así debemos administrar todo lo que tenemos, para ayudar a otros, para el servicio, para la expansión del reino, administrando todo lo que tenemos. Y por último, el sacrificio del servicio y esfuerzo para alcanzar a otros. En Romanos capítulo 15, versículo 16, vemos que el apóstol Pablo está gozoso y feliz, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hermanos, esta es la mejor ofrenda que podemos darle al Señor. Cuando predicamos el Evangelio, y aunque no tengas frutos, pero si vos predicás el Evangelio bíblicamente como el Señor lo demanda, tenés que quedarte tranquilo, porque eso ya es un fruto que agrada al Señor. Pero cuanto más si las almas se convierten, son frutos que agradan al Señor. El Evangelio llegó a los gentiles, a nosotros, porque hubo un hombre y hubo muchos hombres que entregaron su vida como un sacrificio. ¿Para qué? Para que nosotros seamos grato olor fragante, para que hoy le estemos adorando, para que hoy estemos proclamando su palabra, para que mañana lo estés buscando en la intimidad al Señor. Eso es agradable al Señor. ¿Cuántos hay en tu vida que conocieron al Señor por tu vida, por tus palabras, por tu ministerio? ¿Cuántos fueron restaurados? ¿Cuántos fueron discipulados? ¿Cuántos conocieron más aún al Señor por tu ejemplo, por tus palabras,
por tu zamarreo, por tu exhortación, por tu llamado, por tu búsqueda. Ayer compartíamos con alguien y decíamos, sí, porque yo, decía ella con mucha sinceridad, con mucho amor, decía, yo a veces estoy con muchas cosas y no sé dónde servir. Y es más, esta persona sirve al Señor, pero pensaba eso aún, quiero servir más. Entonces, ¿qué consejo le podemos dar? Mirá, haz una cosa, busca una persona, si sos mujer, busca una mujer, si sos varón, busca un varón que está por ahí, que vos lo ves que es más chico que vos o que es más joven espiritualmente que vos. Entonces, apegate a él. No esperes que los pastores hagan todo, no esperes que los líderes hagan todo. Acércate a él y edificalo, discipulalo, ayudalo, animalo. Hermanos, ese es el mejor sacrificio espiritual que podés hacer como un sacerdote, porque el sacerdote está intercediendo y ayudando a otros. Que tu vida no esté seca, vacía y sin frutos en cuanto a esto. No pases de esta vida viendo a todos pasar a tu lado y vos en la tuya. No. Tus hermanos en Cristo te necesitan. Y las almas que no tienen a Cristo más aún te necesitan también. Así que vos y yo podemos ser canales de bendición a otros, porque somos sacerdocio santo al Señor. Entonces, como sacerdotes santos, un corazón humilde y obediente, entregamos nuestro cuerpo al Señor como un sacrificio vivo, un sacrificio de alabanzas de nuestra boca, fruto de labios que confiesan su nombre, un sacrificio de buenas obras para con los demás, la ayuda mutua, el ocuparse del necesitado, el ocuparse de mis hermanos, y un sacrificio de servicio y esfuerzo por la gloria y el Evangelio, por la gloria de Dios, por la expansión de su reino y por la edificación de los creyentes. Amados, y termina el apóstol Pedro este versículo 5 diciendo, cierto que cambié de... 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, la última parte dice, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, gloria a Dios, porque estamos en el Señor Jesucristo. Y como empezamos este sermón, esta predicación, somos piedras vivas sobre la piedra viva. Por eso, todo lo que vos hagas en el Señor va a ser un sacrificio agradable para Él. ¿Por qué? Porque estás y lo haces por medio del Señor Jesucristo. Miren, cuando oramos y terminamos orando diciendo en el nombre del Señor Jesús, no es una costumbre, no es, o mejor dicho, a veces lo hacemos por costumbre, pero no es un porque sí lo hacemos así. No, es porque estamos diciendo todo esto que te pedimos, todo esto que hacemos, todo lo que somos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque es por sus méritos que podemos hacer algo. Es por sus méritos que hoy estamos vivos. Es por sus méritos que hoy podés ser útil para la obra de Dios. Así que, hermano, descansá en el Señor, buscalo, acércate a Él y sé un sacerdote. Porque por medio de Él, tu ofrenda para el Señor va a ser un grato olor fragante. Porque todo lo hacemos por medio del Señor Jesucristo. Y como en Colosenses dice, todo es por Él y para Él. Gloria a nuestro Señor Jesucristo en esta noche, la piedra principal, la piedra angular, la piedra viva. Y nosotros, sus piedras vivas, edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo y todo lo que implica en el Señor Jesucristo. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y aquí estamos, trabaja nuestro corazón. No nos dejes como vinimos, Padre, ayúdanos a arreglar nuestras cuentas y todo lo que tengamos que arreglar, Señor, pero principalmente nuestro corazón que esté cerca tuyo. Esa es la clave, Señor, lo sabemos. No nos dejes apáticos. Gracias, porque todo es tuyo, todo es por ti y para ti, pero has decidido que seamos parte.
has decidido que seamos parte de este edificio espiritual. Pero Señor, también has decidido que seamos parte de la iglesia local. Ayúdanos, Señor, movenos a poder ser útiles para tu gloria, para el servicio, para la edificación de otros creyentes y para la salvación de los que no te conocen, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y por tu vida y el ejemplo de Cristo. Oramos por los méritos del Señor Jesucristo. Amén.